paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús, y no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Hoy veremos el lavado de los pies, un tema que deja una enseñanza maestra donde Jesús declara el servicio por excelencia. Pon cuidado. Lavar los pies obedece a una costumbre judía muy antigua, como una manifestación de atención y servicio, pero no constituye en sí una ordenanza, sino el modelo de un egregio servicio. Lo explicaré. La gente de aquel entonces caminaba mucho por senderos áridos y calientes, y generalmente usaban sandalias, y este tipo de calzado permitía que los pies se cansaran, se lastimaran o se hincharan. Y una de las atenciones de mayor estimación y de cortesía era que cuando un visitante llegaba a alguna casa, el servicio de lavarle los pies era un gesto de aprecio y hospitalidad que los distinguía. Como por ejemplo hoy en día, si alguien llega a tu casa muy cansado en tiempo de calor, es una costumbre notoria que le ofrezcamos a la persona un vaso de agua. Así, en aquel entonces, la costumbre era el lavado de los pies. Veamos un ejemplo. Génesis 18:4. En el principio, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, alzó sus ojos, y he aquí que vio 3 varones que venían hacia él. Entonces Abraham salió corriendo a recibirlos y gritó y dijo: que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Qué hermosa atención y qué hermosa hospitalidad y servicio. Y esta buena costumbre se mantuvo durante mucho tiempo, en todas las épocas, hasta llegar al tiempo de la gracia. Y aquí vemos que una mujer agradecida, conociendo este servicio y que sabía que Jesús era un caminante esforzado, lavó los pies del Señor con sus lágrimas y los secó con sus cabellos y los besó. Lucas 7:38. Y Jesús le recuerda esta buena costumbre al fariseo que lo había invitado a su casa. Lucas 7:44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mostrándole al fariseo que no tenía esa buena costumbre y el don de servicio. Ahora, fíjense que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y la pregunta que surge: ¿por qué lavó Jesús los pies de sus apóstoles? Esto tiene una connotación importante que hay que entender. Jesús se da cuenta de algo que sus discípulos estaban pensando. Lucas 22:24. Hubo también entre los apóstoles una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Al conocer Jesús esta actitud entre ellos, hace lo siguiente. Juan 13:5. Entonces Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ellos no entendían por qué lo estaba haciendo. Cuando estaba lavando los pies de Pedro, pasó esto. Juan 13:6-7. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Y el Señor se lo explica. Mateo 20:26. El que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Aquí, en esta expresión, está una cápsula de sabiduría cristiana. ¿Cuál? Pon atención. El verdadero significado de lavar los pies no es el que practicaban los antiguos judíos de echar agua y secar los pies de las personas. Hoy en día, ninguno necesitamos este servicio de lavarnos los pies, pues nuestros pies están más protegidos y cuidados con calzado y ya no recorremos grandes caminos como lo hacían los antiguos. Y no sirve realmente de nada que lo hagamos. El verdadero lavamiento de pies, como un signo de humildad, es la demostración de un servicio que cubra una necesidad vital en tu vida. Y el Señor lo expone. Ojo, Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, alimento material y espiritual. Tuve sed y me disteis de beber, agua material y espiritual. Fui forastero y me recogisteis, apoyo material y espiritual. Estuve desnudo y me cubristeis, vestido material y espiritual. Estuve enfermo y me visitasteis, enfermedad material y espiritual. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí, visita material y espiritual. Aquí sí se demuestra una obra verdadera en el gran mandamiento que nos dejó el Señor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Este es el verdadero significado del lavamiento de los pies, en un espíritu de servicio para con nuestros semejantes. A Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Entonces espero que te sea útil esta reflexión y que Dios les bendiga.